nueva exploración. Hoy vamos a tocar una de las grandes preguntas, ¿no? El destino final del universo. Casi nada. Ya ves, pues resulta que una investigación bastante reciente ha recalculado cuándo podría llegar ese final. Ajá. Y ojo, porque parece que es mucho antes de lo que pensábamos, un apocalipsis cósmico a la vuelta de la esquina. Bueno, no tanto, pero... Bueno, a la vuelta de la esquina en términos cósmicos, claro. Claro. Nos basamos en un estudio liderado por Heino Falk, un astrofísico de la Universidad Radboud, en Países Bajos. Sí, conozco el trabajo. Interesante. La verdad es que siempre hemos pensado en el fin del cosmos como algo, lejísimos, ¿no? Escalas de tiempo que ni te imaginas. Inconcebible, sí. Pero esta nueva cifra como que, bueno, cambia un poco el panorama. A ver, ¿qué han descubierto exactamente? Vale. A ver, el dato clave. La estimación anterior, que era del mismo equipo, de 2023, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Ponía el final en 10 elevado a 1100 años. Una locura. Es una cifra casi poética de lo grande que es. Totalmente. Y la nueva cifra es 10 elevado a 78 años. Vale. Sigue siendo muchísimo tiempo, ¿eh? Hombre, claro, para nosotros una eternidad. Pero la diferencia matemática es brutal. Sí, es un salto enorme en la escala logarítmica. Como dice Falke, mucho antes de lo esperado, pero afortunadamente todavía falta muchísimo tiempo. La pregunta es, ¿cómo llegan a esto? Pues la clave está en mirar cómo se comportan a larguísimo plazo los objetos más duraderos que conocemos. Tipo enanas blancas, estrellas de neutrones... Exacto. Y lo que han hecho es aplicar de forma más amplia un concepto que normalmente asociamos solo a agujeros negros. Ah, espera. Hablas de la radiación de Hawking. Justo eso, la radiación de Hawking. Vale, a ver si recuerdo bien. Era esa idea de que los agujeros negros en realidad no son eternos, ¿no? Que emiten una radiación súper débil por efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos. Eso es. Y van perdiendo masa, muy despacio. Algo así. Precisamente. Dicho de forma simple, cerca del horizonte, por fluctuaciones cuánticas, aparecen pares de partículas virtuales. Ajá. La gravedad ahí es tan bestia que puede separar a la pareja. Una partícula cae adentro y le resta masa al agujero negro y la otra escapa, como si el agujero sudara partículas. Vaya imagen. Una evaporación cuántica lentísima. Exacto. Y aquí viene lo bueno del equipo de Falke. A ver. Proponen que este mecanismo no es exclusivo de los agujeros negros con su horizonte bien definido. Ah, ¿no? No, argumentan que un fenómeno parecido podría ocurrir en cualquier objeto que sea súper denso y tenga una gravedad muy fuerte en su superficie, aunque no llegue a tener un horizonte de sucesos como tal. Eso es. Un salto importante, ¿no? Sí, es la gran idea del estudio. Parece que lo crucial para el tiempo que tarda en evaporarse un objeto así es su densidad, más que tener o no un horizonte estricto. ¡Qué fuerte! O sea, que aplican esta evaporación a más familia cósmica. Digamos que sí. ¿Y qué tiempos calculan? El estudio está en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, ¿verdad? Correcto. Pues dan cifras. Para las enanas blancas, esos restos de estrellas como nuestro Sol, Sí. calculan que se disolverán en unos 10 elevado a 78 años. Coincide con la nueva cifra global. Vale, encaja. ¿Y para otros objetos? Pues aquí viene lo curioso. Para estrellas de neutrones y agujeros negros de masa estelar, el tiempo es menor. Sí, alrededor de 10 elevado a 67 años. Pero, espera un momento. ¿Más rápido para estrellas de neutrones y agujeros negros, que son más extremos, que para las enanas blancas? ¿No me cuadra? Ya. Es contraintuitivo, ¿verdad? A ver, según explican los autores, como Michael Wondrak, que es coautor, Ajá. aunque los agujeros negros son súper densos, el hecho de no tener una superficie física definida, digamos, hace que parte de la radiación que se emite cerca del horizonte pueda ser reabsorbida. Ah, vale. Y eso, curiosamente, ralentiza un poquito su evaporación respecto a lo que se esperaría solo por la densidad. Pero, aún así, el proceso total en estas nuevas estimaciones, aplicando esta física ampliada, resulta ser más rápido que para las enanas blancas. Es un detalle sutil de cómo funciona la interacción gravedad cuántica en estos escenarios. Entendido. Vaya giro. Entonces, la gran implicación de todo esto es que si hasta los objetos que considerábamos casi eternos, como las enanas blancas o las estrellas de neutrones, tienen fecha de caducidad cuántica... Pues sí, refuerza la idea de que el universo, tal y como lo conocemos, es finito. ¿Cambiante hasta el final? Nada es para siempre, ni siquiera a escala cósmica. Exacto. Y no hablamos de un final violento, un Big Crunch o algo así, sino de una disolución muy lenta.
una especie de apagón cósmico gradual movido por la cuántica. Confirma que el universo es dinámico, hasta el último suspiro, por decirlo así. Eso es. Es vertiginoso pensar en estas escalas, la verdad. Aunque no vayamos a verlo, claro. Ni de lejos. Pero entender estos procesos, redefine un poco nuestra visión del cosmos, ¿no? De su ciclo vital. Totalmente. Y nos deja con una reflexión que los propios investigadores apuntan y que me parece muy potente. Quizás el sentido de todo esto no esté en buscar una permanencia infinita, que parece que no la hay. Ya. A lo mejor, el valor real está justo en este momento, en nuestra capacidad, que es efímera, de mirar hacia arriba, de hacernos preguntas, de maravillarnos con el universo, Ahora, mientras podemos. justo ahora, como dicen ellos, mientras las estrellas aún brillan. Es un pensamiento, bueno, para darle una vuelta sobre nuestro pequeño lugar en toda esta inmensidad. Recordar que podéis plantear en los comentarios cualquier duda sobre lo comentado en esta news o proponer nuevas ideas que queráis tratar en este vuestro canal. Nos vemos pronto en Mask Universe.